Bienvenida, iglesia. Hoy es un día más para poder alabar a nuestro Señor. A ver, vamos a esperar un ratito que se vayan conectando. Estamos listos de poder iniciar. ¿Sí? Vamos a orar, ¿les parece? Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, Padre, porque tú nos permites estar aquí unidos, Señor, en un mismo espíritu, Señor. De repente no nos podemos ver físicamente, Señor, pero hemos venido con el deseo, la disposición de poder adorarte a ti, Señor. Desde donde estemos, Señor, desde el lugar en que nos encontremos, queremos adorarte a ti, Señor. Tú te mereces toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Señor. Padre, te exaltamos, Señor, sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre todo momento. Eres tú digno de alabar, digno de adorar, digno de recibir toda exaltación, Padre amado. Por eso queremos cantarte el día de hoy. Queremos alabarte a ti, Señor. Iglesia, el día de hoy vamos a cantar una nueva canción. Espero que nos puedan acompañar ahí con la letra, ¿sí? Vamos a cantar de la soberanía de Dios, de su poder. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Cantamos Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Señor, digno de toda gloria. Seguimos alabando. Y el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Señor, en todo tiempo. En toda situación levantamos tu nombre. A esa la gloria y el poder, todo es de Él y para
adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Jesús. Alabamos, Señor, tú eres digno de alabar, digno de exaltar. Te invito a cantar esta parte una vez más. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te alabamos, Jesús. Tú eres digno de recibir adoración en todo momento, Señor. Tú eres un Rey misericordioso, un Rey soberano, Padre. Te agradecemos, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos y disponemos nuestro corazón, Señor, para poder recibir la palabra el día de hoy, Señor. Muévete, Señor, como ya lo estás haciendo hasta el final del servicio, Padre amado. Y te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor, porque tú te mereces toda alabanza, toda exaltación. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amados hermanos, Señor los bendiga. Qué alegría de saludarlos. Aquí el pastor Daniel Chávez y por invitación de su pastor Juan Rocha. Y quiero decirles que para mí es un gozo tremendo y un privilegio dirigirme a ustedes, Iglesia Adonai, para impartir la palabra del Señor en este día. Es un día especial, este es el día que hizo el Señor y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En medio de todo, hermano, en medio de todo, ¿verdad? Pero Dios es nuestro Dios grande, Él es inconmovible, Él permanece en su trono, Él sigue cuidando de su pueblo, Él sigue sustentando a su iglesia, Él sigue proveyendo para sus hijos, Él continúa trabajando. El Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Así que tengamos esa confianza, Dios está obrando en medio de todas las situaciones que vivimos. Miren, desde el momento que su pastor Juan Rocha, un buen amigo, nuestro buen amigo, me dijo para compartir la palabra, pues yo ya en ese mismo momento recibí cuál era la palabra que debemos compartir hoy. Así que quiero invitarle que vaya en su Biblia al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8. Vamos a leer Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 8, y de ahí vamos a pasarnos al versículo 12. Mientras están buscando en su Biblia este pasaje, quiero decirles, hermanos, que son una iglesia especial. Realmente, y no lo digo porque sea amigo del pastor y de ustedes también, de la iglesia de Adonai. Realmente lo tenemos en nuestro corazón. Mi esposa y mi familia estamos orando por ustedes, nuestra congregación hermana también estamos orando por ustedes, y creemos que este tiempo que están atravesando es un tiempo ciertamente de prueba, pero a la vez de preparación. Viene algo muy hermoso para ustedes. Dios no permite que seamos probados y no podemos resistir, nos da también la salida,
pero a la vez nos capacita, nos prepara para lo que viene. Y luego de la prueba viene una gran bendición. Así que alégrese, iglesia, alégrese, tome fuerza, tome gozo en su corazón, porque algo bonito, algo hermoso, algo precioso, algo especial de parte de Dios viene para ustedes, pero hay que atravesar este tiempo en victoria, ¿verdad? Así que Santiago, capítulo 1, precisamente vamos a compartir, mi tema de hoy se llama las pruebas de la vida, ¿ok? Santiago 1, del 1 al 8, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Leamos un versículo más, el versículo 12. Bienaventurado. Esta palabra bienaventurado literalmente significa feliz, 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 o bendito, bendito, bendito. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermosa palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Ahí donde se encuentran, los amigos que nos escuchan también, tomen su momento para dirigirnos a Dios, que es el autor de esta palabra, que Él mismo, autor, hable a nuestro corazón. Padre eterno, gracias, Señor. Tú estás en medio de nosotros, estás con nosotros, estás sobre nosotros y estás cuidando de cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada vida que en este momento está recibiendo tu palabra, donde quiera que se encuentre, que tu presencia le acompañe, Señor, y la confianza de saber que tú oyes la oración, pero que también nos respondes por medio de tu palabra. Por esta palabra, háblanos en esta hora, Señor. Háblanos sobre este momento crucial que está viviendo la humanidad y especialmente nosotros como iglesia también. Pedimos tu dirección, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El tema es las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida, ¿sí? Y nos vamos a centrar en esa palabra, prueba, ¿no? ¿Qué es una prueba? Y aquí esa palabra se va a repetir varias veces en este pasaje que hemos leído. Básicamente, la palabra prueba literalmente significa una puesta a prueba, una experiencia, una solicitud, una disciplina o provocación, una adversidad. Y la misma palabra también se traduce como tentación. Entonces, algunas veces puede ser una tentación, otras veces puede ser una prueba, ¿verdad? ¿Ya? Entonces somos puestos a prueba. Y este pasaje, cuando habla aquí Santiago, que dicho sea de paso, este Santiago que escribe este libro es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. No es el otro Santiago apóstol, porque aquel murió. ¿Se acuerdan? En Hechos habla que él murió atravesado. Así que entonces aquí este es el medio hermano de Jesús y él escribe justamente a los creyentes que habían creído en Cristo, pero que estaban pasando un momento de aflicción, de angustia, habían tenido que salir por causa de la persecución a muchos otros lugares, ¿verdad? En medio de una situación de crisis para ellos en ese momento. Y Dios envía este mensaje a través de su siervo y él se califica a sí mismo siervo de Jesucristo. Siendo su hermano, finalmente creyó en él y llegó a ser también uno de los escritores de este libro de la Biblia. Entonces, cuando él dice, en el versículo 2 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso nos está diciendo desde ya, de entrada, que las pruebas son parte de la vida. Él lo escribe de una manera natural, no como algo extraño, no como algo, ¿verdad?, que no debería sucederle, a acontecer a un creyente. Porque uno puede preguntarse, ¿cómo puede ser, siendo hijo de Dios, siendo un siervo de Dios, por qué estoy pasando por aflicciones? ¿Por qué estoy pasando por necesidad? ¿Por qué las puertas se cierran? ¿Por qué hay dificultad y no hallo la salida?
salida. Y Santiago no nos está diciendo, no está tratando de explicarnos, él está hablando de una manera natural. Esto acontece a los creyentes. Usted va a leer en la Biblia, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Pedro también habla, que no lo veamos como algo extraño. Así que las pruebas son parte de la vida y no vamos a poder evitarlas. Ya para la edad que usted puede tener conmigo, usted puede darse cuenta que a través de la vida atravesamos diferentes situaciones de prueba. ¿Ve? Lo importante es si lo hacemos solos, si vamos a pasar esa prueba solos o lo hacemos con Dios. ¿Qué prefiere usted? Ahora, cuando la Biblia dice que cuando os halléis en diversas pruebas, este mismo versículo 2, la palabra ahí, la palabra literalmente se refiere a caer dentro de algo que está alrededor, es decir, uno como que es sumergido, ¿verdad? En algo que en este caso son las pruebas, ¿verdad? De diferentes tipos en cada caso, en cada persona, en cada situación, pero uno cae dentro de una prueba que está alrededor, es decir, no se puede evitar, va a acontecer, nos va a acompañar en ese momento, ¿no? Esas pruebas pueden producir desánimo, pueden producir aflicción, pueden producir tristeza, pueden producir angustia, ¿verdad? Desesperanza, puede hacerlo, pero eso va a depender de usted y de mí, cómo afrontamos, cómo enfrentamos, con qué actitud vamos. Como también esa prueba podemos tomarlo como una oportunidad, podemos tomarlo como una bendición, si usted quiere, si vemos que hay un propósito detrás de esa prueba. Y de eso vamos a hablar ahora precisamente. Miren, usted sabe que Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, y sabiendo Dios que las pruebas muchas veces implica pasar por temporadas de aflicción, temporadas de angustia, momentos de desaliento, desilusión, quebrantamiento, lágrimas, desesperación muchas veces, porque uno no sabe qué hacer. Se llega a un momento en que ya la fuerza no da más, el ánimo no da más y uno como que ya no encuentra, ¿verdad?, qué hacer, qué más hacer para salir de esta situación. Pues Dios sabe todo eso. Y si nos está permitiendo pasar por eso, obviamente hay un propósito detrás. Dios es todopoderoso y lo sabemos. Él puede quitar la prueba en un instante. Y si no lo hace, entonces hay que entender que hay un propósito. Dios todo lo que hace lo hace con un propósito. Él podría de inmediato quitar la prueba que le aflige a usted. Inmediatamente tiene el poder, no tenemos duda de eso. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es el Shaddai, el todo suficiente. Él es Adonai, el Señor. ¿Ve? Pero si Él permite que sigamos en esta prueba, entonces hay propósito de parte de Dios, ¿verdad? Y creo que la única ocasión cuando Dios puede quitar una prueba es cuando Él sabe que usted quizás no pueda soportarlo, que quizás usted no pueda sobrellevarlo. Y por eso que la Biblia habla en 1 Corintios, dice, no os ha venido ninguna tentación, que también significa prueba, ¿verdad?, que no podáis resistir. ¿Ve? Entonces Dios sabe, ¿no? Dios sabe hasta dónde usted puede resistir. Y si todavía está en prueba es porque Dios sabe que todavía puede resistir. Porque si no pudiera, entonces ya Dios hubiese quitado eso de usted. Dios no es malo. Dios no juega con nuestros sentimientos. No. Dios es un Dios bueno, pero Dios está trabajando en nosotros. Como ahora vamos a compartir qué hace Dios en medio de las pruebas. Así que este hermano Santiago, este siervo del Señor, él dice que debemos tomarlo con gozo, ¿no? ¿Verdad? Versículo 2, otra vez dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo estoy seguro que si usted en este momento está pasando por prueba, es probable que no esté pensando en gozo. Es más probable que esté pensando en cuánto le aflige, en cuánto le está afectando y cómo salir de eso. Y mientras su mirada y su pensamiento y su actitud estén concentrados en los efectos de la prueba, entonces eso no le va a permitir concentrarse, ¿verdad?, en lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacerle conocer y trabajar con usted en su vida. ¿Por qué Santiago puede decir que debemos tener sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas? Parece irónico. Y si no lo entendemos bien, hasta podría parecer medio burlesco, casi una burla. ¿Cómo voy a decir que me voy a estar en sumo gozo mientras estoy siendo probado, afligido, tengo dolor, tengo desaliento tal vez, ¿verdad? Y me está causando angustia, aflicción, entonces tristeza? Entonces, ¿cómo voy a tener sumo gozo? Pero es que es mejor cuando usted mira la prueba,
¿verdad? No solamente lo que Dios está haciendo, sino también lo que viene detrás de la prueba, es decir, después de la prueba, ¿verdad? Después de la prueba siempre hay una bendición. Después de la prueba, cuando salimos victoriosamente, Dios nos está esperando. Dice ahí que hay una corona de vida. Eso será cuando lleguemos al cielo. Mientras estamos en la tierra, también hay bendición esperando por usted, hermano. Al que venciere, dice la palabra varias veces cuando usted lee la carta a las 7 iglesias de Apocalipsis. Al que venciere, le daré. Al que venciere, le daré. Al que venciere. Entonces, siempre que hay victoria después de una prueba, siempre también hay una bendición esperando para usted. Así que gócese, no por lo que está viviendo, no, o sea, usted no se va a gozar porque algún daño le hacen, no, gócese porque Dios está con usted, Dios cuida de usted, Dios le acompaña a usted, y después de esto viene algo hermoso, algo grande, maravilloso, que si lo supiéramos, pues entonces uno es una prueba. Dios no te va a avisar cuando estás en prueba, pero tienes que estar preparado. Y tienes que discernir, tú mismo tienes que reconocer. Por eso el versículo 5, que es un versículo muy conocido, que muchos lo usamos para aconsejar a alguien, y cuando uno dice, no, que pida, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? El contexto de ese versículo, de pedir sabiduría a Dios, el contexto es un contexto de prueba. Es un contexto de aflicción. En medio de la aflicción, de la prueba, es cuando debemos clamar a Dios por sabiduría. Es ahí donde se aplica. Pida a Dios sabiduría. Si no sabe qué hacer, si no sabe qué más hacer, busque al Señor con toda su alma, con todo su corazón. Acuérdense que Él ha dicho, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acercaos a Dios, Dios se acercará a vosotros. Es el mismo Santiago que dice esto. ¿Ve? Entonces, una de las cosas que debemos pedir a Dios cuando pedimos sabiduría, es decir, pida sabiduría para comprender dos cosas. Número 1, el origen. Y número 2, el propósito de las pruebas. Pida al Señor, ¿de dónde viene esta prueba? Porque usted tiene que saber reconocer, identificar cuál es el origen de la prueba. Porque de acuerdo al origen usted entenderá también el propósito. ¿Esta prueba viene de Dios o es un ataque? Porque acuérdense que la misma palabra prueba significa también ataque, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, tentación. La misma palabra significa una provocación, una adversidad. Entonces usted tiene que saber cuál es el origen de la prueba para comprender la naturaleza de la prueba que está pasando. Así que tener sabiduría en conocer el origen de las pruebas nos va a ayudar a comprender cuál es el propósito de Dios en medio de cada situación de conflicto que vivimos. Así que hablemos un poquito acerca del origen de las pruebas, ¿verdad? ¿De dónde vienen las pruebas? O sea, ¿cómo se producen las pruebas? ¿Cómo es provocada una prueba? ¿Cómo nace? ¿Cómo viene una prueba? Para saber luego cómo enfrentarlo. Voy a hablar de estas dos cosas, el origen y el propósito. ¿Okay? Entonces vamos al origen de las pruebas. En primer lugar, hay varias cosas por las cuales vienen las pruebas. En primer lugar, y las pruebas vienen por causa de tomar decisiones incorrectas. Hay ocasiones en que las pruebas van a venir simplemente, ¿verdad?, porque toda causa tiene un efecto. Y cuando tomamos decisiones, esas decisiones van a tener sus consecuencias. Son buenas decisiones, tendrán buenas consecuencias. Malas decisiones, ¿verdad?, hechas sin consejo, hechas sin sabiduría, hechas sin consultar a Dios, ¿verdad?, de repente de buen corazón. No necesariamente que uno hace con maldad o queriendo pecar o ocultar algo, pero sin buscar en Dios su consejo, su voluntad, su aprobación. Entonces la Biblia dice claramente, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir, si Dios no está en el asunto, si usted no pide a Dios su aprobación, su bendición, si no busca el consejo de Dios y usted se atreve y toma la decisión, y fruto de esa decisión, pues vienen a veces hasta desgracias, a veces calamidades, a veces deudas enormes que no se pueden pagar, situaciones difíciles, conflictos familiares, etcétera, ¿no? Entonces, Dios no tiene la culpa de eso. De repente, ni el diablo tiene la culpa, aunque se pueda aprovechar. Son decisiones que uno toma que hay que afrontar las consecuencias de esto. Por eso, esto es un poco difícil de aceptar. Es un poco difícil, ¿sabe por qué? Porque por causa del orgullo humano, hombre y mujer, muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores. No queremos decir me equivoqué. Nadie quiere decir me equivoqué. A nadie le nace decir yo he fallado. Entonces, hay que tener una actitud de humildad y de contrición y de arrepentimiento para decir, Señor, realmente me equivoqué. Esposa, me equivoqué. Hijos, me equivoqué. Trabajadores, me equivoqué. Soy el jefe, soy el dueño, pues me equivoqué, lo reconozco. ¿No? Amigo, me equivoqué, vecino, me equivoqué. ¿No? A usted mismo, dígase, ¿no? Me equivoqué. Y si no reconocemos, no hay posibilidad de cambio.
pero sí lo reconocemos. El problema es, en el asunto del orgullo, es que cuando reconocemos nuestro error, ya no tenemos a nadie más a quien echarle la culpa. Porque esa es la salida más fácil, echarle la culpa a otros. Echarle la culpa, por tu culpa, por culpa de tal persona, ¿verdad?, me está pasando esto. Y es posible que alguien más tenga la culpa, pero al final usted también tiene la capacidad de decidir si aquella cosa que le hicieron le afecta o no le afecta. Es su decisión. Y las decisiones que usted toma, usted tiene que vivir con las consecuencias de eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios, la buena noticia es que Dios está listo para ayudarnos, está listo para socorrernos, a pesar de nuestra mala cabeza, a pesar de nuestras malas decisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando usted toma un préstamo, ¿verdad? Crédito, mire, ¿cuánta gente se habrá prestado dinero antes de comenzar la pandemia, ¿no? Pensando poner un negocio, comprarse algo, irse de viaje, qué sé yo, y en medio de esto que nos hemos tenido que quedar aquí dentro de casa 3, 4, ya vamos 5 meses, ¿no?, de emergencia nacional, y entonces imagínense, la plata quizás se les corrió de las manos porque no se estaba produciendo, no se estaba trabajando, nadie podía salir. El dinero que usted adquirió, ¿verdad?, se prestó con un propósito, quizás se terminó de gastar, ¿no?, para vivir, ¿no? Y al final se quedó con una deuda más grande, hay que pagar los servicios, hay que pagar recibos, hay que pagar casa en algunos casos, etcétera, ¿no?, el colegio de los hijos y tantas cosas. Entonces se queda con una deuda enorme y de repente, es decir, yo no estoy diciendo que sea un pecado prestarse, pero si no consultó al Señor, no tomó sus previsiones, nadie veía venir esto, nadie sabía que esto iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces no es culpa de nadie en ese sentido, pero sí las decisiones que tomamos vamos a tener que afrontar las consecuencias. ¿Me explico? ¿Ve? Entonces uno puede llegar a pasar ahora situaciones de estrechez económica, necesidad, carencia, escasez. Viene, ¿por qué? Porque hay que juntar el dinero para pagar la cuenta y esa cuenta, especialmente en un banco, una financiera, no perdona, ¿no? Y hay que vivir para pagar con sus intereses y todo. Entonces eso se complica, ¿ve? Por eso mucha gente ha tenido que abandonar su habitación alquilada, su casa alquilada, su trabajo, o ha perdido, ¿verdad? Esta semana fui a una empresa que tenía que hacer algo ahí y resulta, es enorme, es grande, tiene varios locales aquí en el Perú a nivel nacional y resulta que está quebrada. ¿No? Enorme, ¿no? Pero esas cosas están pasando. Entonces, cuando usted decide tomar una decisión que va en contra de la voluntad de Dios, por ejemplo, enamorarse de una persona que no es creyente, esto es común, esto todo el tiempo se dice y vuelve a suceder, ¿no? Pero y a pesar de eso, la gente sigue cometiendo, ¿verdad?, errores, malas decisiones y tiene que vivir con las consecuencias de esas malas decisiones. Entonces, hermanos, tenga cuidado. Las pruebas vienen por decisiones incorrectas. Yo como pastor he tenido que atender varios casos. Acuerdo, muchos años atrás tuve que ir a ver a una persona que recién estaba congregando en la iglesia y de pronto viene su esposa, me dice que está en la comisaría, que lo han detenido. Y digo, ¿pero por qué? Ya, ahora él es cristiano. ¿Tenía algún pasado de delincuencia? No, me dice absolutamente, ¿no? Es simplemente un trabajador. ¿Y qué había sucedido? Para contarle la historia cortita, cuando voy para allá, sucede que habían atrapado a un ladrón, no a este hermano nuevo, sino a un ladrón. Este ladrón le habían hecho confesar todas sus fechorías y entre sus fechorías, él contó que se había metido en una casa y robó cosas de la casa como ollas y cosas así domésticas. Y al hermano le ofrecieron esa olla vieja, gastada, ¿verdad?, a un precio barato, pues, porque normalmente los ladrones, muchos son alcohólicos, son drogadictos y casi que a precio regalado le dieron, ¿no? Y por una olla vieja usada lo metieron a la cárcel, imagínense. Tuve que ir como pastora, ¿ve? Decisiones incorrectas traen consecuencias, entonces, y es puesto a prueba, en aflicción, en angustia, ¿verdad? Ahí no puede decir que fue culpa del Satanás, ¿no? O sea, es decisiones que uno toma. Otro motivo por el cual vienen las pruebas vienen por reacciones incorrectas. Número 1 dijimos por decisiones incorrectas. Número 2, las pruebas vienen por reacciones incorrectas, ¿verdad? Entonces, es decir, uno reacciona, ¿no? Dice, toda acción tiene una reacción. Entonces, usted tiene que medir cómo reacciona, en qué momento reacciona, tiene que saber con quién está tratando, ¿verdad? Y qué va a hacer. Es natural que una persona se pueda poner enojado, quizás hasta puede llenarse de ira. Como seres humanos tenemos sentimientos y los sentimientos se exaltan en algún momento, ¿verdad? Y si uno no sabe manejar bien, no sabe poner un freno
¿verdad?, a la expresión de su enojo, de sus emociones, eso puede traer consecuencias, te trae consecuencias. Entonces, por ejemplo, usted está en una discusión con alguien y de pronto usted ya siente como que está perdiendo la discusión, ¿verdad? Y ya no entra la razón. Entonces dice, no, yo no voy a perder. Otra vez el orgullo, ¿verdad? La soberbia de uno. Entonces dice, yo no voy a perder. Y entonces eleva la voz y grita, tal vez insulta, tal vez comienza ya a agredir. Entonces, obviamente eso va a traer consecuencias. Entonces, algunos pueden ir hasta la cárcel por eso, otros pueden terminar con golpes, con arañazos, qué sé yo, ¿verdad? Y estamos hablando que eso puede suceder en el mundo, pero podría suceder entre cristianos, podría ser, ¿no? En caso de familias, esposos, hermanos, familiares. Mire, si usted decide apartarse de Dios, por ejemplo, esa es una reacción porque algo le ocurrió, ¿no? De repente en la iglesia usted siente que no lo trataron bien, que no lo recibieron bien o que algo no fue justo. Esas cosas pueden pasar. Como seres humanos, hay situaciones humanas que ocurren. Nada es perfecto. La iglesia no está compuesta de personas perfectas. La iglesia está compuesta por personas que están siendo perfeccionadas. Por lo tanto, todavía están en el proceso, ¿ve? Entonces, y quizás algo le enoja, algo le incomoda y usted decide apartarse de Dios. ¿Qué culpa tiene Dios? Dígame usted, de lo que hizo una persona. Usted se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, ¿verdad? Y obviamente al estar apartado de Dios, queda usted por su propia decisión, la reacción que tomó, ¿verdad?, queda usted desamparado. No porque Dios no lo pueda cuidar, no porque Dios no le puede dar cobertura de protección, de bendición, sino usted decidió salir del amparo de Dios. Usted decidió salirse. Entonces el enemigo está acechando, ¿no? Este mismo Santiago que hemos leído, él dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo está alrededor buscando a quién devorar. Entonces viene a devorar, a causar daño, a matar, a destruir. Y si no está con Dios, ¿quién lo va a defender? El chapulín colorado no existe, así que olvídese de eso. Es un personaje ficticio. El único que lo puede defender es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. El maligno no nos toca, pero con Cristo, hermano. Si usted se aparta de Cristo, entonces ¿quién lo va a defender? Así que antes de reaccionar negativamente, antes de encenderse, ¿verdad?, ponerse rojo, naranja, violeta, no sé qué color se pone usted, azul de repente o verde, ¿verdad? O antes que lo pongan verde, ¿no? Entonces mejor, hermano, cuente hasta 10, como se dice, ¿no? Ya tome aire, ya, y lentamente cuente 1, 2, hasta 10. Hasta el Señor Jesús, cuando estaba enojado, fue al templo y vio que habían hecho un mercado en la casa de su padre. Enojado, se llenó de ira santa por la casa del Señor. Aún hasta el mismo Señor nos dio ejemplo, porque Él no explotó en ese momento. Dice en la Biblia que Él se sentó y comenzó a hacer un acto de cuerdas, ¿no? Una cuerda, se comenzó a atar. Así como un chicotito decimos aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿No? O sea, él no fue inmediatamente reaccionado. Es como decir que contó hasta 10. ¿Ve? Hasta el mismo Señor, ¿no? Y luego hizo lo que tenía que hacer, ¿no?, en control de sus emociones. Entonces, pero pruebas pueden venir, ¿no? Los ojos morados van a venir, ¿no? Denuncias pueden venir. Entonces, piense bien antes de reaccionar. ¿Ve? Pruebas. Hasta aquí, ni Dios ni el diablo. Acá son cuestiones humanas, hasta aquí. Ahora, veamos. Otro origen de las pruebas es que las pruebas vienen por causa de la persecución. ¿Okay? En tiempos antiguos se perseguía hasta matarlos, ¿verdad? En estos tiempos todavía hay países donde se sigue persiguiendo a los cristianos, pero en los países donde vivimos, como en el Perú y otros donde hay, entre comillas, cierta libertad religiosa, al menos uno puede expresar libremente su fe, pero siempre hay gente que no le agradamos, hay gente que no le gusta que oremos al Señor, que alabemos a Dios, que vivamos como gente, digamos, una gente que busca la justicia, el orden, el bien, ¿verdad? Entonces hay gente que no le gusta, la gente que le gusta el engaño, la trampa, la iniquidad, la práctica del pecado, pues les caemos mal, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos cuando uno predica, cuando uno habla, cuando uno vive, ¿verdad? Entonces van a venir en contra de nosotros. Van a venir. Ese es el mundo está en contra de la iglesia nunca ha sido ni será amiga del mundo, jamás. La iglesia no debe tratar de caerle bien al mundo, el cristiano no debe tratar de quedar bien con el mundo, jamás. El que quiere hacerse amigo del mundo, también Santiago lo dice, se constituye enemigo de Dios. Así que no busque agradar al mundo. El mundo es enemigo de la iglesia.
Y el mundo va a perseguir a la iglesia con todo lo que puede, con todo lo que tiene. Está en contra de la iglesia. Ahora mismo no, se da apertura para los bares, discotecas, para centros comerciales y todo, pero no hay apertura para la iglesia. Es increíble. En los mercados donde hay más gente, ¿no? Los buses donde la gente está más cerca, más juntitos, ¿no? están abiertos y los templos todavía no. ¿Ve? Entonces, ese es el mundo. ¿Ve? No es fácil, hermanos, tratar de vivir como Dios quiere. No es sencillo. Y seguramente usted se ha dado cuenta. Es fácil y a la vez no es fácil. Con Cristo es fácil, pero en nuestra humanidad va a ser bien complicado. Porque el ser humano es voluble. Es voluble. Hoy día usted se siente pero feliz de la vida, quiere saltar, danzar y gozarse, ¿verdad? Usted se siente fuerte en el Señor, usted que le vengan los osos, los leones, que vengan los lobos, que usted los ahuyenta un par de cachetadas en el Señor y se va, ¿verdad? Cualquier para que venga contra mí. Hoy usted está fuerte en el Señor, pero mañana amanece sin ánimo, desesperanzado, no quiere ni siquiera ni orar, no quiere leer la Biblia, no quiere conectarse a recibir la palabra del Señor. El ánimo va variando, el ser humano es así, engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Por eso, sobre toda cosa guardada, el corazón es lo más que hay que guardar para el Señor. Entonces, cuando uno quiere vivir como Dios quiere, definitivamente tiene que saber, persecución va a venir, aflicciones van a venir, ¿verdad? A la gente no le agradan los justos, no le agradan los santos, no le agradan los que hablan la verdad, no les agradamos. Aunque le sonrían por frente, por detrás, si pueden poner la puñalada, lo van a hacer. Así que son enemigos de Dios. Y los enemigos pues van en contra, ¿no? Hacen algo para tratar de hacer daño. Así que el diablo va a tratar de atacarlo, ¿verdad? De destruirlo de diversas maneras. Puede usar la burla, puede usar la ironía, puede usar palabras hirientes a través de personas. Y esas personas pueden estar hasta en su propia casa. Esa persona puede estar en su barrio, puede estar en su centro de trabajo, quizás alguien que consideraba su amigo. Entonces son gente que tal vez se va a burlar de usted, va a hablar irónicamente, va a decir palabras que causan un dolor, una herida. Entonces, usted tiene que saber cómo manejarse, ¿verdad? Usted tiene que mantenerse firme, por eso necesita la palabra de Dios. La palabra y el Espíritu, la comunión con el Señor es que le da fuerza. La Biblia dice, háganse fuertes en el Señor. Esa es otra traducción para lo que dice Efesios, fortaleceos en el Señor. Háganse fuertes, pero en Dios, no en tu propia fuerza, en Dios. La Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y Mateo 13:21, cuando el Señor Jesús está dando una explicación acerca de la parábola del sembrador, y habla de aquellos que fueron sembrados entre pedregales, ¿verdad? Es decir, echan una corta raíz, pero no profunda. Entonces dice, Mateo 13:21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? Por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ve? Entonces usted tiene que ser los que permiten que la palabra de Dios haga raíces profundas en su vida, en su corazón, para mantenerse firme. Pues mire, una hermana, ella había estado pasando pues momentos de carácter, ¿no? Situaciones que a veces acontecen, ¿no? Y su esposo, un hombre de mundo, un hombre que no temía a Dios, ya fue ganado para el Señor, pero en su momento él contó esto, ¿no? Y la hermana pues habían estado discutiendo y enojados y ahí se molestaban y él decía, bueno, usted es cristiana pero me trata así, habla fuerte, etcétera, etcétera. Y pues su testimonio se había debilitado, ¿no? Ya, pero un día pues cae en cuenta que no está bien, así que se sienta en su sala y dice, voy a comenzar de nuevo, así que voy a comenzar a leer la Biblia otra vez y tengo que cambiar porque yo tengo que ganar a mi esposo, que ciertamente se lo ganó, le costó pero se lo ganó, pero en ese momento que le estoy contando, entonces dice, el esposo estaba enojado con ella y cuando la ve, a ella que está sentada leyendo su Biblia, y dice, el diablo leyendo la Biblia. Entonces, claro, ¿no? Con un testimonio así, difícilmente, ¿verdad? Entonces, difícilmente uno se puede ganar a otros, ¿no? Entonces, pero es ese comentario,
ya le hirió, ¿no? La tiró al suelo, pues, si me dicen. Entonces ya uno como pastor tiene que atender esas cosas también, ¿ve? Pero la persecución viene de diversas maneras, hermano. A ver, número 4, las pruebas vienen porque vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado. Y ese es otro origen de las pruebas. Las pruebas van a venir, están ahí, ¿verdad? Nos van a encontrar en algún momento, o uno va a caer dentro de esas pruebas, ¿verdad? Pero por causa de que en este mundo en el cual vivimos es un mundo fallido, es un mundo caído, es un mundo que ha sido afectado, está permeado por causa del pecado. El pecado ha causado mucho destrozo en la humanidad y en la sociedad, ¿ya? Lamentablemente. La Biblia misma dice, el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero, ¿ve? El mundo en el cual vivimos está afectado por causa del maligno, y el maligno ha aprovechado por causa del pecado del hombre. Y por eso es que en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Entonces estamos sujetos a los desastres naturales. Dios nunca hizo eso así. Dios hizo toda su creación, la naturaleza en armonía, en perfecto orden. Pero a causa del pecado del hombre, a causa de que el hombre mismo no ha cuidado la creación de Dios, entonces, ¿verdad? Ahora hay desastres naturales, hay terremotos, hay inundaciones, los famosos huaicos que decimos en Perú, huracanes, deslizamiento de tierras, enfermedades, virus, bacterias, pandemias, plagas, tumores. Todas estas cosas no fueron el diseño original de Dios, pero han venido por causa que ahora pues este mundo está contaminado, afectado por el pecado. ¿Me estoy explicando? ¿Verdad? Entonces, nunca antes conocimos este virus que llegó aquí también a nuestro país y prácticamente todo el planeta, ¿verdad? Este COVID-19, no lo conocíamos, nadie sabía de eso, pero mire cuánto daño hace, cuánto daño está haciendo, ¿no? No solo en los que están contaminados, también en su familia, aunque no esté contaminado, indirectamente también son, ¿verdad? Porque hay gente que ayer esta semana, un hermano dice, su papá fue contaminado, tuvo que conseguirle un balón de oxígeno. ¿Cuánto le costó? Uno pequeñito, 5,000 soles. 5,000 soles, solo un pequeño, de 1 metro cúbico. Pequeño. Y todavía dice que corrió con suerte porque se lo dieron lleno, ¿no? 5,000 soles, eso estamos hablando como $1,800 por un balón de oxígeno, una botella de oxígeno. Es terrible. Y la angustia que tiene, después tiene que deshacerse de sus cosas, vender, enajenar sus bienes para conseguir salvar la vida de sus padres. Entonces, tenemos, hermanos, que estar conscientes de esto. Las pruebas, ¿no? Las pruebas vienen porque estamos en un mundo caído, afectado por el pecado. Entonces, cuando alguien está enfermo, cuando alguien se contamina con él, no vaya pensando, ¿qué habrá hecho el hermano o la hermana? No, es parte del mundo en que vivimos. Es el mundo que está contaminado. Hasta la naturaleza ya no es sana. Hasta la naturaleza misma, hasta lo natural ha sido contaminado, ¿no? ¿Ve? Entonces, algo más, número 5. Las pruebas vienen también porque Dios las permite para nuestro bien. Este es otro origen de las pruebas, ¿no? Dios permite que vengan las pruebas porque Él sabe que esas pruebas van a ser para nuestro bien. ¿Okay? ¿De qué manera puede una prueba que causa dolor, aflicción, angustia, puede ser para nuestro bien? Bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y cuando Dios permite que seamos pasados por pruebas, entonces todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad que sí? Todo lo que Dios hace es bueno, y si Él permite que algo nos acontezca, pues al final de todo sacará algo bueno para nosotros, ¿no? Y hay ocasiones en que Dios mismo puede enviar una prueba, ¿no? Por eso Santiago dice que debemos pedir sabiduría en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de una adversidad, un ataque, ¿verdad? Entonces pida sabiduría a Dios. Entonces, cuando nosotros en la sabiduría que Dios nos da reconocemos cuál es la causa, cuál es la fuente, cuál es el origen de esa prueba, ¿verdad? Esto nos va a dar confianza para darnos cuenta, reconocer que Dios está obrando a través de esa circunstancia para nuestro bien. Si es que usted se da cuenta que la prueba que usted atraviesa es por su mala decisión, su mala cabeza, una mala reacción, entonces obviamente lo que toca ahí es arrepentirse, pedir perdón. Señor, perdón, me equivoqué, ¿verdad? No obedecí el consejo, ni siquiera busqué consejo, ¿verdad? O tú me hablaste y yo no quise obedecer, me dejé guiar por mi cabeza, pensé que me iba a ir bien, me está yendo mal. Entonces hay que ser honesto,
delante de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Venga delante de Él, ¿verdad? Y dígale claramente lo que Dios ya sabe, pero Él espera que usted lo diga con sus labios. Porque ese es la Biblia dice, al de corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces Dios se complace en el humilde y lo ayuda. Más al soberbio dice, de lejito nomás. ¿Ve? Entonces, por eso es que podemos gozarnos nosotros, porque si miramos hacia el final, después de la prueba, ¿verdad? Y entendemos que al final todas las cosas van a ser para bien. Esa es la promesa que tenemos. Todas las cosas obran para bien de aquellos que le amamos. Permítame leer este versículo tan conocido de Romanos 8:28 en dos traducciones distintas. Miren, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce así. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, la palabra de Dios para todos lo traduce de esta manera. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios obra en toda situación. Tenga esa confianza. Cualquiera sea la situación que usted está atravesando, Dios obra y está obrando en toda situación para el bien de los que le aman. Una pregunta, ¿usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, Dios lo sabe. Entonces confíe. Esta palabra es para usted. Dios está obrando, aunque usted no lo pueda ver, aunque usted no lo pueda notar, no lo pueda percibir, aunque no parezca, no importa, no se guíe por sus sentidos, no se guíe por la realidad. La realidad no es la verdad es lo que la palabra de Dios dice, y Dios dice que Él obra para bien en toda situación, para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y Dios dice, Él tiene el poder para hacer que todas las cosas, las dificultades, lo terrible, lo imposible, lo inimaginable, lo que no tiene solución, Dios tiene el poder de obrar a través de eso para que sirva para su bien. Confiemos en Dios, mantengamos confiados en Dios. Y permítame decirles dos puntos más del origen de las pruebas. Las pruebas en ocasiones también vienen como un ataque del enemigo. ¿Okay? Hay pruebas que Dios permite y que van a servir para nuestro bien. ¿Sí? Situaciones que en el momento nos causan dolor, aflicción, pero después Dios usa eso mismo para nuestro bien. Pero hay otro tipo de pruebas. Y recuerden que la palabra prueba también significa ataque, no solo tentación, también significa ataque, ¿verdad? Entonces hay pruebas que en ocasiones vienen como un ataque del enemigo. Es un ataque del enemigo. Por ejemplo, el libro de Job, que es un pasaje muy conocido, capítulo 1, versículo 1. Es decir, todo el capítulo 1 en realidad, pero leamos el versículo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, mire cómo era este hombre, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cualidades. No sé si usted y yo tenemos las cualidades que tenía Job. Y de Job se dice 4 cosas. Este hombre era perfecto, recto, que quiere decir justo, temeroso de Dios y apartado del mal, o sea, una vida de santidad. Imagínense. Y devoto, ¿no? Que todos los días presentaba altar delante del Señor. ¿Y qué le acontece a este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué le acontece? Porque nada malo debería pasarle, ¿no? Y ciertamente nada malo le acontecía. Habían salteadores, habían ladrones, como en este tiempo, había muchos, pero a Job no lo tocaban, a Job no le pasaba absolutamente nada. Y un día Satanás se presenta delante de Dios y le dice, no, ¿acaso te sirve Job de balde? No, a ver, saca tu mano, aparta tu mano de él y a ver, ¿no? Como diciendo, dame permiso. A ver si yo lo toco, le hago, ¿verdad? Y a ver si así él va a seguir sirviéndote, va a seguir amándote. Y ciertamente el Señor, que sabe hasta dónde podemos resistir, permitió que Job sea probado. Y en este caso, esa prueba fue un ataque directo, salvaje, cruel, sanguinario, ¿verdad? Brutal de Satanás contra él y su casa. ¿Se dan cuenta? Fue terrible, que hasta sus propios hijos murieron. El tesoro más preciado que tenemos aquí en la tierra es nuestra familia, padre, madre, hijos. Eso es lo más preciado que tenemos. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Por lo menos yo creo que eso es lo más precioso que tenemos y que debemos cuidar. Y uno puede perder cualquier cosa en la vida, pero si tocan lo que más amamos, nuestra familia inmediata, papá, mamá, hijos, creo que eso, hermanos,
Eso es lo más duro que uno podría pasar, ¿no? Y Satanás lo hizo. Y Dios lo permitió. Dios no lo envió, pero Dios permitió que afrontaran por eso. Pero el enemigo cuando viene, no viene a jugar. Cuando el Señor Jesús habla usando la figura del ladrón que viene a robar, matar y destruir, que se aplica claramente al enemigo de nuestras almas, a Satanás, dice que viene a eso, a robar, a matar y destruir. Donde hay latrocinio, muerte, destrucción, uno puede darse cuenta que el diablo está ahí, ¿ves? Entonces se da cuenta del origen, ¿no?, de la prueba. Job disfrutaba tranquilamente, ¿no?, de la bendición, la protección de Dios, porque era un hombre recto, temeroso, vivía una vida justa y santa en el temor de Dios, era temeroso de Dios. Pero Satanás vino bajo la autoridad de Dios, es decir, con el permiso que Dios le permitió. Entonces Satanás viene y arremete con toda su furia contra los bienes, contra los servidores, sus trabajadores, sus servidores, y contra el tesoro más grande que digo, que es la familia. Así que esta situación fue una catástrofe, una tragedia para Job y su familia. Ustedes se acuerdan que vino todo, ¿no?, como un cúmulo, ¿verdad? Ni había terminado de hablar cuando llegó el siguiente, no había terminado de hablar y llega el siguiente, no había terminado de hablar y al final, dicen, ¿no?, vino de los 4 vientos, dice un tornado, un viento muy fuerte que vino sobre las 4 esquinas de la casa. Note esto, hermano, el viento nunca viene a las 4 esquinas, el viento viene en una dirección. Pero acá dice que sopló sobre las 4 esquinas de la casa. Note eso, capítulo 1 de Job, ¿no?, del 9 hasta el 22. Entonces, claramente se ve que fue el espíritu de la potestad del aire que habla en la Biblia, ¿no?, el enemigo que fue. De hecho, acá está, el pasaje lo está hablando, fue Satanás el que envió ese tornado que tuvo que venir contra la casa, que fue derrumbada y cayó sobre los muchachos y los mató a todos sus hijos, todos. Ninguno se salvó, solamente el sirviente va para ir a darle mensaje a Job. ¿Qué pasa con Job cuando recibe todas estas noticias, una tras otra, en cadena, una tras otra? De un momento estaba tan bien, era rico, era sano, una familia hermosa, y de un momento, en un instante, minutos apenas, noticia tras noticia, y todo eso cambia. Hay mucha gente que su situación ha cambiado en cuestión de horas, en cuestión de días. Muchísima gente en este tiempo a causa de esta pandemia, ¿no?, en cuestión de horas. ¿Cuál ha sido su reacción ante su cambio de situación, ante la crisis que afronta? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es su reacción? Mire la reacción de Job, versículo 20, capítulo 1. Dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, y mire, al final del versículo dice, y esto es lo más importante, dice, y adoró. Y adoró. Adorar a Dios, además de darle exaltación, reconocimiento de quién es Dios, también es someterse bajo su señorío, su voluntad, es reconocer que Él es el Señor y que su voluntad es perfecta y que lo que Él hace es perfecto. Dios no se equivoca. Y en medio de todo es bueno. Es difícil entender cómo esto puede ser bueno. Y la Biblia lo dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo cosas que nos afligen pueden ser buena, agradable y perfecta? Es hasta paradójico para comprender a la mente humana. Por eso esto no es para entenderlo, esto no es para tratar de comprender con la razón, esto es para aceptarlo con el corazón, en el espíritu. Esto es recibirlo por fe, es creer lo que Dios dice es verdad. Job adoró, era un hombre temeroso de Dios, un hombre de comunión con Dios. Él se dio cuenta y por eso se adoró. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de volver. ¿Qué traje yo a este mundo? Todo lo que tengo me ha sido dado por Dios. Al final, ¿qué he perdido? No he perdido nada, Job, en realidad, porque todo es de Dios. Si llegamos a este entendimiento de que todo lo que tenemos en la vida es de Dios, entonces si usted dice, le quitaron algo, pero en realidad no perdimos nada, es de Dios. Hasta la vida que llevamos, hasta el aire que respiramos, el aliento de vida. Si Dios no se lo hubiera dado, usted no tendría ni siquiera vida en sí mismo. Por eso que hasta el Espíritu dice, vuelve a Dios. El cuerpo pues vuelve a la tierra, al polvo, porque al polvo fuimos tomados. Pero el Espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Dios nos dio el Espíritu y en el Espíritu hay vida. Entendamos esto. ¿Ve? Por eso, si algo está aconteciendo, hay una calamidad, hay una gran prueba, hay una crisis, hay escasez, hay necesidad en su casa, ¿cómo reacciona usted? Job adoró. Job
reconoció el señorío, la autoridad, exaltó al Señor, se sometió a Él, adoró, se postró y adoró. Antes de permitir cualquier palabra de sus labios, antes que saliera ni siquiera una queja, nada, absolutamente nada. Lo primero que él hizo es adoró al Señor. Tome tiempo para hacerlo. Va a ser muy importante. Y eso lo va a preparar, lo va a fortalecer, lo va a renovar y lo va a encaminar en el centro de la voluntad de Dios. Y número 7, para terminar, las pruebas vienen para probar la calidad de nuestra fe y amor a Dios. Las pruebas vienen para probar la calidad de nuestra fe. Todos, creo que todo buen cristiano siempre dice, Señor, te amo, ¿no? Y siempre te seré fiel. No importa, pase lo que pase, Señor, yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. Señor, yo estaré contigo hasta el final. Creo que algo como eso decimos los que amamos al Señor. Estoy seguro que usted también, ¿verdad? El asunto es que va a venir un momento en que lo que nosotros decimos va a ser probado. Si realmente la fe con que lo decimos, ¿verdad? El compromiso con que hemos hablado, va a ser probado. Va a ser probado. Entonces, las pruebas vienen también para probar la calidad de nuestra fe y amor a Dios. Ya el tiempo prácticamente no me alcanza, pero me gustaría haber compartido del caso de Abraham e Isaac, que está en Génesis capítulo 22, ¿verdad? Entonces, este pasaje, lo que sí le puedo decir es que Abraham fue aprobado en su lealtad y obediencia a Dios, con lo que más amaba. Con lo que más amaba. Y el Señor le dijo, tu hijo, el que amas, así le dijo. Dame tu hijo, el que amas. A veces nos cuesta desprendernos de lo que más amamos. Es duro. Especialmente cuando se trata de nuestra familia. Lo sabemos. Y Dios probó a Abraham. Dios no estaba jugando con los sentimientos de Abraham. Dios sabía lo que iba a hacer, Dios sabía cómo iba a terminar todo, Dios ya sabía el final, nosotros no lo sabemos. O nosotros cuando leemos la Biblia, pues a veces como que perdemos la capacidad de emocionarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las historias las vamos conociendo y sabemos en qué va a terminar, pero los personajes que vivieron estas pruebas, ellos no sabían cómo iba a terminar. Abraham no sabía, él tuvo que creer a Dios. Y él cuando se despidió de sus servidores, él le dijo, iremos. Y volveremos, hijo. Iremos a adorar y volveremos. Él creyó a Dios, que era poderoso para levantarlo aún desde la muerte, dice la palabra de Dios, ¿no? Y se sostuvo en esperanza contra esperanza. Cuando la prueba viene contra nosotros y va a venir, y usted debe estar listo y tiene que prepararse porque la prueba va a venir, porque Dios va a probar la calidad de su fe, la calidad de su compromiso, la calidad de su obediencia, ¿verdad? Especialmente usted es llamado por Dios para el servicio del Dios, especialmente usted tiene que saber, va a ser probado. Y si ya pasó por una prueba, después vendrá otro nivel de prueba también. ¿No? ¿Comprende? Pero eso nos va a hacer salir más fuertes, más relucientes. Pero hay que vencer la prueba, hay que aprobar la prueba. ¿No? Quiero terminar diciendo de que, ¿por qué a veces Dios nos quita, ¿no? Hay ocasiones, aquello que queremos o en lo que confiamos? Y una vez estaba terminando de pastorear una iglesia y una hermana viene y me dice, me sujeta de brazo, me abraza y me dice, pastor, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir usted? ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a ayudar ahora? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a alimentar? Y es doloroso porque en el momento de vivir eso, uno se encariña, uno hace un vínculo con la gente que sirve, que ama, ¿no? Donde Dios nos ha puesto. Y fue doloroso, pero tuve que decir, ¿no? En realidad Dios siempre va a estar contigo. Yo me puedo ir, pero Dios está contigo. Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar, ¿no? Pero a veces Dios como que toma aquello en lo cual nosotros ponemos nuestra confianza para que entendamos que Él es el único en quien debemos confiar. ¿No? El único en quien debemos amar más que todas las cosas. Y a mis hijas les digo, te amo, hijita, te amo mucho, muchísimo. Pero siempre termino diciéndoles, les digo, pero sabes que amo mucho más a Dios. Y voy sembrando en su corazón eso. Y tenemos que entenderlo. La vida es así. Mis hijas un día saldrán de casa, no quisiera, pero es parte de la vida. Tendrán que salir, ¿no? Es así. Pero miren, las pruebas son para nuestro bien. Y Dios nunca va a dejar que usted y yo seamos probados más de lo que podemos resistir. Tenga confianza. Siempre hay una salida, siempre hay una bendición y siempre Dios va a estar con nosotros. Él ha dicho, nunca te dejaré, nunca te desampararé.
Amén. El tiempo no nos dio para la otra parte. De repente el pastor Juan me invita de nuevo y terminamos con el propósito de las pruebas. Será en otra ocasión. Pero ¿qué le parece si oramos en este momento? ¿Sí? Oremos, ahí donde está. Especialmente si usted está pasando por pruebas. Permítame orar. Señor amado, gracias por la palabra que nos das. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Que esta palabra penetre en el corazón de tus hijos. Que sea guardado ahí, Señor, en un buen depósito. Señor, obra por esta palabra. Llévalos a meditar en esta palabra. De saber, Señor, que cualquiera sea el origen de las pruebas, lo importante es cómo nosotros nos acercamos a ti y ponemos nuestra confianza en ti. Y saber que nuestra confianza, Señor, no será defraudada. Tu palabra dice, los que confiaron en ti no fueron avergonzados. Seguiremos confiando en ti, Señor. Danos tú la fuerza para continuar, para sobrellevar y para salir victoriosos en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, Señor. Ayúdanos a ser honestos y humildes para reconocer cuando una prueba, Señor, un ataque o es algo que tú permites para nuestro bien. Danos la sabiduría para discernir, pero concédenos ser humildes para reconocer cuando esto viene por causa de malas decisiones, por causa de nuestras propias reacciones, Señor, cosas que hicimos sin consultarte, sin pedir tu permiso, tu aprobación. Señor amado, te ruego por aquellos que están pasando pruebas, aquellos que están pasando dificultades ahora mismo, por aquellos, Señor, que están quizás hasta en una agonía, Señor, en aflicción, en grande angustia, quizás hasta en desesperación. Pero a ti venimos, Señor. ¿A quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, no solamente dales consuelo, dales la fortaleza, dales la sabiduría, el discernimiento, Señor, para reconocer tu voluntad, tu propósito y lo que estás haciendo en medio de todo, y da la fuerza, Señor, el poder sobrenatural para mantenerse firmes y constantes en esta hora de prueba, Señor. Que aprendamos a tomar toda la armadura de Dios para estar firmes cuando haya acabado todo, Señor. Gracias, amado Dios, gracias. Que tu presencia nos acompañe, tu bendición también y tu provisión en cada vida, en cada hogar de los que reciben esta palabra. Gracias te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Un abrazo grande, bendiciones, saludos en nuestra familia y iglesia. Shalom. Shalom.